Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Del Cielo a la Tierra, de nuevo aquí, en la sintonía de Teleasturias, aunque no le gusta a mi compañero Jaime Martín que diga lo de sintonía, pero bueno, se me escapa por el tema de la radio. Hoy tenemos a Paulino Tuñón, es un buen amigo, un buen tipo, y esas son las cosas que me interesan muchas veces de nuestros contertulios, de nuestros entrevistados. Catedrático de Química Analítica en la Universidad de Oviedo, un hombre con unas profundas convicciones cristianas, un hombre que defiende absolutamente la familia, un hombre que estuvo incluso de directivo en el Sporting de Gijón, un hombre mediático que ha participado en numerosas tertulias en diferentes medios de comunicación, en la 1, bueno, en muchísimas televisiones locales, que es articulista y que a mí me gusta tener en el programa. Don Paulino, muy buenas noches, saludos. Buenas noches, Carlos. Naces en Lena, naces en Lena, pero sí, casi por accidente. Sí, tú lo dices muy bien. He nacido en un año que ya me he olvidado de ese año, en las montañas de Lena, muy cerca de la Santa Cristina de Lena. Y como muy bien decías o apuntabas, ha sido un accidente porque con escasos meses me vine a Gijón. Y desde entonces, pues puede decirse que me considero un playo. O sea que realmente nací en Lena. Así figura y reza en mi documento nacional de identidad, pero a efectos de domicilio siempre he estado vinculado a Gijón, preservando el hecho de que realmente en la actualidad y desde hace mucho tiempo vivo en dos ciudades, en Oviedo y en Gijón, y amo a las dos ciudades. Se puede decir que naciste en el 46, sí. Con lo cual me puedes hablar de esos primeros años en Gijón, sí. Y de aquel Gijón. Sí. Pues como sucede con el devenir de los años, pues uno va recordando más etapas pasadas y se va olvidando a veces afortunadamente de las cosas que pasan en la actualidad, ¿no? Entonces mi infancia es una infancia como la de otros muchos niños de aquella época, de posguerra, en donde en unas condiciones humildes, en un hogar humilde, pues fui creciendo. El Gijón que yo recuerdo es un Gijón de infancia, como corresponde, en donde realmente se paseaba mucho, se iba mucho de la mano de los padres a los merenderos del entorno, se iba cantando uno canciones del momento y se venía cantando canciones del momento con muchas familias que se unían en torno a una tortilla de patata. Eso es una parte, digamos, importante, que es la vida de familia como era en aquella época, que precariedades se vivían, desde no tener un cuarto de baño y tener que bañarse en una palangana, por decirlo de alguna manera, eso sí, nos bañábamos todas las semanas, hasta, lógicamente, esos paseos a los que aludía y esos recuerdos de infancia con gentes muy famosas de aquella época, como era Renato Carosone, que tocaba todos los fines de semana en el Club Náutico. Junto con esto, lógicamente, está el aspecto de la escuela, el aspecto educativo. Ahí, en aquellos momentos, pues no había una organización escolar como la que hay en la actualidad, en el momento, con las leyes sucesivas. Y circulé por varias escuelas, en un principio particular. Recuerdo a mi primera maestra, y me recuerdo perfectamente con mi lapicero, era un lapicero de tiza, no había papel. Bueno, sí había papel, pero no utilizamos el papel, sino la típica tiza en un pizarrillo. Y recuerdo muy bien a aquella profesora que vivía en Garcilaso de la Vega, muy cerca de donde yo estaba con mis padres. Y recuerdo el paso por el grupo escolar Jovellanos, antes por la Academia España. Repito, no había un sistema regularizado de la enseñanza, hasta que recalé en la famosa laboral, que está tan de moda hoy día. Entonces mis recuerdos de infancia y de adolescencia están muy vinculados a la universidad laboral. ¿Cómo se llamaba aquella primera profesora que tuviste, aquella primera maestra? Pues mira, se llamaba Conchita, me acuerdo. Además me acuerdo porque siempre pedía para ella en los Reyes Magos algo, y siempre traía una misma cosa, que era colonia. Y todos los días, todos los primeros de año le llevaba el regalo que habían dejado los Reyes en mi casa, que era un frasco de colonia. ¿Te acuerdas de esos primeros amigos que tenías en la infancia? De esos... Sí, eran bastantes. Mira, como decía, no había un sistema escolar claro, o al menos esa es la reminiscencia que tengo yo, y sé que había edades muy variadas. Entonces era un poco complicado convivir con adolescentes, convivir con niños como tú,
Luego la laboral fue distinto. Allí había una selección, había un esquema educativo muy claro. Yo hice el bachillerato laboral y entonces sí te agrupaban de acuerdo a las edades, y entonces a partir de mi ingreso en la laboral fue cuando iba con promociones más o menos semejantes en edad a la tuya. A los principios de la escuela no, eran unas situaciones muy curiosas en donde yo recuerdo adolescentes que no les entendía ni papa de sus problemas y que los mezclaba con los tuyos, que eras un niño, un infante. ¿Te acuerdas a qué jugabas? ¿Cuáles eran los juegos que los juegos se que llevaban yo más época? practiqué eran los chapes, la vuelta ciclista con chapes, que era una gozada, ir a la calzada y hacer el recorrido de la vuelta, y luego con las chapas, pues yo creo que tengo el dedo hasta un poco deformado de jugar a las chapas, o a las canicas, a las bolas también. Y yo personalmente era un campeón en la peonza, me gustaba y me encantaba esas peonzas con punta de flecha que mi padre muy cariñosamente pues me preparaba. Cuando tenías una punta en forma de flecha, a la hora de lanzar la peonza siempre tenía muchas posibilidades de ir seriamente a la peonza del contrario. Es decir, que rompiste muchas peonzas. Bueno, no sé, eso ya no me acuerdo el número exacto, pero sí que con el clavo lanza, mejor que el clavo bola, penetrabas más en la peonza del enemigo, entre comillas, ¿no? ¿Cómo era aquel Gijón de esos primeros años? Pues fíjate, yo, claro, pensando en lo más emblemático de Gijón, que yo creo que es el paseo del Muro de San Lorenzo, pues lo recuerdo sin tantos rascacielos, sin ese desastre urbanístico que ulteriormente se hizo de cerrar lo mejor de Gijón, que es la playa, el mar, el horizonte, a la vista de los gijoneses, ¿no? Esa barbarie que han cometido ahí. Entonces recuerdo el Martillo de Capua, que todavía sigue ahí, donde se rodó una película de Barsi, y recuerdo pues incluso muchas huertas con fruta muy al alcance de la mano, que gentilmente muchas veces yo me escapaba de mi padre y alguna manzana o alguna ciruela me caía en el bolsillo. No me digas, allí mismo sí, paseando por el muro, sí, al lado el lado opuesto al mar, digamos, ¿no? Ahora ahí está el Hotel Miami y todos estos edificios, ¿no? Claro, era yo muy pequeño, pero eso lo recuerdo, como recuerdo mis paseos en bicicleta por la plazuela San Miguel o por el Parque de Isabel la Católica, ¿no? Cuando llegas a la laboral es una historia completamente distinta, ¿no? Totalmente distinta, porque además en el caso personal yo siempre tuve una vocación, no sé cómo decir, muy alejada de todas las enseñanzas profesionales que se llevaban en aquella época y muy alejado de las ingenierías. Entonces tiene una parte positiva de recuerdos y otra parte negativa, y es que mi vocación profesional no la veía en aquel sitio, sino más bien sufría mucho con la taladrina, el olor de la taladrina, el torno, el limar, que me creaba unas grandes ampollas en la mano, y recuerdo haber llorado incluso en casa diciéndole a mis padres que en realidad no teníamos más medios que los disponibles, y la enseñanza gratuita que se nos ofrecía era la laboral, pues de que aquello no era para mí. Afortunadamente allí conocí también a un profesor don Emilio Zato, que yo creo que aquí en Asturias seguramente que lo conoce mucha gente, yo creo que ya ha fallecido, pero que me dio clases de química y me dejó absolutamente asombrado. Y dije, yo creo que a mí me va lo de la química. Pedí a los Reyes un Cheminova, y la verdad es que pasaron muchos años antes de que yo tuviera un Cheminova. Cuando conseguí el Cheminova vi que lo mío era mezclar polvos, ver reacciones químicas y de vez en cuando hacer alguna pastilla con clorato potásico que servía de detonante, que pisándolo desde el balcón de mi casa en la calle Garcilaso alarmaba a todos los viandantes. De esa época sí recordarás amigos, ¿no? Pues sí, de amigos de infancia tengo algunos curiosamente han seguido la misma trayectoria que personalmente tengo en la actualidad, han sido catedráticos de universidad, por Ignacio Población. Seguramente el apellido es conocido en Gijón porque su padre era empleado de la Renfe, era muy popular, y algún otro por ahí. Estos es más difíciles de localizar porque son muchos años, y sería posteriormente ya en el instituto donde realmente
he conseguido amistades que perduran al día de hoy. Y ahí cuando eras joven, bueno, cuando eras adolescente, etcétera, pues supongo que tendrías también una vida social y saldrías por Gijón. ¿Y a dónde ibas? Pues a donde íbamos todos los de aquella época, las movidas de aquel entonces. Por eso a mí me parece mal que se critique las movidas de hoy día, porque todos los jóvenes siempre hemos tenido unas corrientes de moda que seguíamos más o menos. No bebíamos tanto como ahora, pero ya empezaban a circular los cubatas. A mí nunca me gustó el alcohol, siempre fui de sidra, porque con mis padres me acostumbré a la sidra, y al día de hoy cultivo la gastronomía de la sidra, y yo todo el año tomo sidra para desayunar no, pero para comer y para cenar sí, y cuando salgo a cenar siempre pido sidra. Bueno, pues hecho este paréntesis acerca de los gustos del alcohol, las movidas pues varían, o variaron en aquella época. Unas veces era Begoña y otras veces era el muro de San Lorenzo, a la altura de la Escalerona. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues íbamos con nuestros cuentos, pero aparte de ir con nuestros cuentos para intercambiarlos con algunas niñas, a ser posible, que paseaban también por allí, lo que nos íbamos era a ver unos a otras o otras a unos. Y evidentemente las niñas por su lado y los niños por otro. Nos cruzábamos, nos mirábamos, intercambiábamos cuentos, eso muy al principio, y luego ya en vez de cuentos lo que se intercambiaban eran silbidos. Yo recuerdo eso con mucha gracia porque se chistaban a las niñas, ¿no? Eso pasaba como en el Paseo de los Álamos de Oviedo, el antiguo Paseo de José Antonio, ¿no? Exactamente, yo sé exactamente que en Oviedo existía esa zona en el Parque San Francisco, que conocí posteriormente, donde evidentemente los niños de la época vetustos pues pasarían por ahí. Y nosotros cambiábamos. O bien Begoña o bien el muro, y también en algunas circunstancias en el humedal, lo que llamábamos la Cerona, y por supuesto la calle Corrida. Muchos de nuestros televidentes quieren saber exactamente los locales que podías frecuentar de aquella, que supongo muchos de ellos desaparecidos ya. Sí, y yo creo que al día de hoy, salvo el jardín, ya no debe quedar nada. Bueno, Las Delicias era zona también de baile, ahora es un restaurante. Pero el Parque del Piles, anteriormente en Madrigal, cuando era Madrigal, evidentemente yo era muy niño, y cantaban aquello del negro zumbón, ahí viene el Vallado de Ana, creo que se titulaba, tú que eres un experto en música, yo recuerdo esa canción por siempre, ¿no? Ahí viene el negro zumbón, o se cantaba lo loco, esas cosas, ¿no? Y eso era el Madrigal, que luego fue el Parque del Piles, que tuve el honor de inaugurar en su momento, y que fue un lugar de grandes conciertos. Pero indudablemente lo que más marcó la época y pervive al día de hoy es el jardín. Existía también el náutico, como dije anteriormente, donde Renato Carusone ilustraba siempre, halagaba los oídos de los viandantes, aparte de que diera sus calas ahí, pero el náutico, pues hoy día, pues es una cafetería o un disco o algo parecido, ¿no? Pero solo pervive el jardín, que tampoco tiene la actividad que tuvo en aquellos años, ni por supuesto el cartel que había, que era impresionante. Recuerdo aquel año en que se nos anunció que iba a venir los Beatles, que estábamos todos absolutamente enloquecidos, y al final no vinieron los Beatles, ¿no? Pero sí vinieron todos los conjuntos de la época, los Bravos, los Pequeñiques, como diríamos, Maritrini. Yo recuerdo que todos estos personajes de primera fila, todos pasaron por el jardín, o por el náutico, o por el Parque del Piles, o también me olvido del Oasis, que al día de hoy también es una discoteca muy, muy seguida por los jovencitos, y que en aquella época también era una sala de fiestas. La época también de los guateques caseros, ¿no? Eso es lo mejor. ¿Quién no recuerda su primer guateque? ¿Tú te acuerdas de los primeros? Perfectamente, me acuerdo perfectamente. Pues me acuerdo perfectamente porque ¿quiénes hacíamos los guateques? Los amigos, pues yo diría que incluso hasta del catecismo. Yo recuerdo las excursiones que hacíamos en el catecismo, yo concretamente, mi parroquia era los Padres Capuchinos, y recuerdo que íbamos a varias excursiones, y yo siempre, encantado con las excursiones, iba a mi casa, decía, el domingo excursión, ¿cómo vais? En el coche de San Fernando. Yo me creí que era un coche, el coche de San Fernando es la mitad a pie y la otra andando, ¿no? Bueno, pues de esa etapa surgieron, vas creciendo, crecemos juntos, y los primeros guateques surgen de esas reuniones normales de encuentros entre chicos y chicas. Los primeros besos y esas cosas, ¿no? Bueno, pero eso se hacía siempre a escondidas, eso se hacía
siempre escondidas. Siempre escondidas. Eso, o sea, por supuesto. ¿Tú eras el que ponía los discos o No, eras el que bailaba? Bueno, yo siempre toda mi vida bailando, y sigo al día de hoy bailando, porque tanto tengo a gala de que todos los martes tengo baile de salón en la asociación vecinal a la cual pertenezco y a la cual soy directivo, que son de la mar de relajantes, ¿no? Pero no pinchaba discos, pero seleccionaba los discos, evidentemente. No había la tecnología que había ahora, pero bueno, recuerdo perfectamente cómo sonaba Elvis Presley y lo bien que nos lo pasábamos con rock and rollando. Ya no digo nada de la época del twist, porque esa es propiamente mi época, porque quizá yo empecé al final del rock and roll y por supuesto todo el twist me lo tragué entero. Mala época aquella para el rock and roll, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Cuando el twist o...? No sé, Cuando tú eras joven, Paulino. Porque... No, por ahí empezó a hervirme la sangre con la música y a mí me encantaban las canciones. Pero aquí como que en España que no estaba muy bien visto el tema del rock and roll, ¿no? Desde luego nunca tuve problemas para acceder a la música que me gustaba y desde luego te puedo asegurar que en mis primeros guateques sonaba Elvis Presley. Vamos, sin ninguna duda. Luego ya con la Beatlemanía fue la locura, ¿no? En aquella época yo era de los Beatles, ya sabes que había división entre... digamos, los partidarios de los Rolling Stones, a los que hemos visto, yo lo he visto hace poco, y los Beatles, ¿no? Yo era un Beatle cerrado, ¿eh? Beatle cerrado. ¿Cuál es tu canción de los Beatles? Esta tiene muchas canciones, pero quizá la que más me gusta, no sé si el título es así, corrígeme, All You Need Is Love. All You Need Is Love. Lo dije. Fue el primer disco así con éxito que tuvieron. Además es tan real esa frase. Todo All you need is love. All you need is love. That is only. Es verdad. Es lo que falta. Amor, nada más. Hablaremos dentro de un momento de todo eso, pero tú eres playo. Soy playo porque me crié en Gijón. Todos mis amigos inicialmente fueron de Gijón. Mis pandillas circulaban por los sitios que he comentado, el jardín, la playa, etcétera, jugando al balón en la playa, etcétera. Y en ese sentido soy playo, ¿eh? No soy un playo tan famoso como Arturo Fernández, pero bueno, es decir, Arturo es mayor que yo, como sabéis, pero aparte de esto, me considero playo. Si él es playo y llegó a ser hijo adoptivo de la ciudad de Oviedo, bueno, yo no aspiro a eso, pero entiendo que el ser playo marca carácter. Sí, soy playo. Y por tanto del Sporting. ¿Cómo es un playo? Pues es un playo, es una persona que no puede vivir sin el mar. Es decir, yo, como apuntabas al principio, efectivamente vivo a caballo, perdón, entre dos ciudades, ¿no? Y recuerdo que en mis primeros viajes a Oviedo, y son muchos años yendo y viniendo a Oviedo, pues no podía hacerlo sin pasar a ver el mar. Es decir, daba todos los rodeos que fueran precisos desde mi casa, vivía cerca de las Mestas, y en vez de coger la ruta interior, a ver el mar, y despedirme de la playina y para Oviedo. Eso ya siendo estudiante, siendo profesor también, y siendo padre de familia también, luego ya se me quitó la manía, y ahora no es que tenga el mar muy visto, pero bueno, uno se va haciendo ya mayor y también disfruta en Oviedo, disfrutando ya paseando por el casco de la ciudad, ¿no? ¿Cuál era tu rincón de Gijón favorito? Gijón tiene varios rincones. Y los rincones... ¿Cuál era en aquel momento? En aquel momento... Después me contarás cuál es tu rincón favorito, pero ¿cuál era el de aquella época, cuando eras un chavalet? Depende para qué. Desde luego, lo que siempre aspiré y que conseguí al final de los tiempos, no al final de los tiempos apocalípticos, sino cuando me casé y no desde el principio desde mi matrimonio, era Somio. Y efectivamente, pertenezco actualmente a la parroquia de Somio y siempre lo que más me ha tirado de Gijón es Somio. Y es que es muy difícil, ahí estaba las Delicias, que antiguamente era baile también, el jardín un poquito más arriba, la pipa, pero es que es el pulmón de Gijón. Yo creo que Somio para mí siempre, desde pequeño, lo viví, contemplé su naturaleza y siempre quise vivir en Somio. ¿Dónde comías los mejores pinchos? Hombre, cuando eras jovencito. Cuando éramos jovencitos existía la ruta del vino, que íbamos, más que los que les gusta el vino, ya he dicho que a mí no me gustaba el vino, íbamos a por el pincho. Y esa es una ruta que yo creo que al día de hoy prevalece en Gijón, que se llama la ruta del vino, ¿no? Creo que ha cambiado un poquito, pero es la parte central en torno a la Plaza Marqués por detrás. Algunos de esos bares ya cerraron, pero por allí íbamos siempre de ronda o de vinos, como decíamos.
Aquí en Oviedo habrá otro sitio. ¿Dónde se tomaba la mejor sidra de aquello? Para mí en Gijón, donde mejor se tomaba y se sigue tomando es en el Cartero, pero ya hay varios sitios, ¿eh? Tenemos el Poniente, que es una sidrería Poniente excelente, y hay otros sitios, sidrerías famosas como Casa Justa, etcétera. Pero yo personalmente al Cartero sigo yendo. Creo que la sidrería del Cartero es única. ¿Cuándo descubriste que realmente querías ser químico? Como te dije, o digo a los que nos estén viendo, pues realmente yo algo me daba por los explosivos, por la mezcla de los polvos, por las reacciones, por lo que sea. Esto ya empezó ya de muy joven, ¿eh? Yo iba a laboral incluso, que allí el camino era otro, era hacia el peritaje o hacia la maestría industrial, cosa que me creaba auténticos dolores de cabeza y sufrimiento interior, porque coincidía con la adolescencia. El profesor Zato fue el primero que de alguna manera, me hizo ver que quizá lo mío fuera la química, y ya en el Instituto Jovellanos, que yo inauguré, el nuevo Instituto Jovellanos, inauguré estudiando sexto de bachillerato, pues la profesora que tuve, María Luisa Fernández Castañó, fue clave en la decisión que opté al final de venir a Oviedo a estudiar química. Sabes que dicen que la ciencia a veces está reñida con la religión, ¿no? Como un químico, tiene esas profundas convicciones cristianas, además tan profundas como las tienes tú. Bueno, eso de que la ciencia está reñida con la religión creo que es un dislate, porque no es tal cosa. Al menos así es mi percepción. Es decir, la ciencia busca la verdad y la religión en sí misma busca la verdad en esencia, que es Dios. Entonces yo no veo por qué ambos caminos pueden ser antagónicos, no lo son en modo alguno. Otra cosa es que a la hora de estudiar a Dios, es decir, lo que es la teología, sea una ciencia distinta, no experimental como son el resto de las ciencias. Yo creo que eso no casa, niego la mayor, no hay, es decir, son complementarias, de alguna manera la razón y la fe siempre, nunca se oponen. Cierto que los caminos son distintos, pero uno es la vía experimental, pero bueno, también uno vive de la fe experimentando lo que es la fe y en el trato con Dios continuo. Pero bueno, en ese sentido, yo en eso no veo tampoco ninguna dificultad con la gente que no tiene fe. Yo pienso y digo y afirmo que mi mejor iglesia es el mundo. Entonces yo soy feliz en el mundo. Sí. ¿Cuándo te das cuenta de que realmente tienes unas profundas convicciones o quieres pues tener unas profundas convicciones cristianas? Sí, te entiendo perfectamente. Como todo adolescente pasé por los momentos típicos y críticos. Y justamente coincidiendo con mis estudios en la Universidad de Oviedo al principio, estuve a punto, de alguna manera, de abandonar esos supuestos de la fe que tanto me habían inculcado en la Universidad Laboral. Conviene recordar a todo el mundo que la Universidad Laboral estaba en aquellos momentos regentada por la Compañía de Jesús, a la que le estoy eternamente agradecido por la buena y excelente formación que en su momento me dieron. Pero claro, eran los momentos en donde tú cambies, no tienes un sistema. Yo era medio pensionista, pero bueno, estabas mucho tiempo en la laboral. De repente te haces universitario, tienes ciertos aires de libertad y dices tú, bueno, te empiezas a plantear ciertas dudas, ¿no? De por qué tanta misa, de por qué tanto. Y en ese momento tuve una crisis. Y como todo en la vida siempre se resuelve por temas de amistad, encontré un gran amigo que me ayudó mucho a recuperar algo que no había perdido, que estaba un poco, digamos, escondido, y desde entonces tomé la firme decisión de vivir conforme a la fe, y eso es lo que procuro, vivir siempre conforme a mi fe, que no es otra que la de Cristo. ¿Ese amigo? ¿Perdón? Ese amigo que el amigo que nunca falla, por supuesto, Jesucristo. Sí, sí, no, es muy sencillo. Es decir, y yo creo que vivir también es cuestión de planteárselo. Se vive mejor creyendo, ¿no? No solamente se vive mejor, sino que se está uno más seguro. Ojo, yo no soy un fundamentalista, yo entiendo que haya gente que tiene más, menos fe, tienes que convivir con gente que no tiene fe, pero yo creo que la fe te ayuda a vivir muchísimo más que si no tuvieras fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre hay una explicación última de todo lo que acontece. Es decir, tiene sentido el sufrimiento, tiene sentido todas las desgracias que te puedan ocurrir. ¿Sí?
ciertamente yo pienso que el hombre que vive de la fe es un hombre necesariamente feliz, aunque a veces sufra como el resto de los humanos, claro. ¿La tarábica intenta distanciarte de algo o no? No, en absoluto, simplemente trata de reafirmar de alguna manera mi propia personalidad. Siempre me ha gustado la pajarita, y yo creo que soy de los pocos que en Oviedo utilizamos pajarita, y que estamos pensando en hacer un club de la pajarita, porque debemos de quedar un expresidente, otro que es de la lengua asturiana, Isabel, y siempre que nos vemos decimos, ¿cuándo hacemos un club? No, yo desde hace más de 25 años llevo pajarita y he encontrado la etiqueta perfecta en la pajarita, porque la corbata es un peñazo, y luego la pajarita la quitas, la pones, es comodísima, y bueno, pues ciertamente, no sé, yo creo que en esto más bien me ha influido Ramón y Cajal y otra gente en reafirmar mi personalidad, porque lógicamente me dedico a la universidad, soy un hombre de ciencias, aunque me considero a mí mismo como un científico humanista. No te la quites, no te la quites, que son unos minutos de descanso, en los cuales vemos algo de publicidad y volvemos. Me encanta. ¿De acuerdo? Me encanta descansar un poquito. Señoras, señores, volvemos en un instante, no se lo pierdan. Paulino Tuñón tiene muchísimas cosas que contarnos y lo va a seguir haciendo aquí en Teleasturias. Continuamos adelante en Del Cielo a la Tierra, en Teleasturias, con Paulino Tuñón. El tema de la universidad lo llevas como muy rápido, ¿no? Es decir, eres como una especie de empollón o medio empollón, que lo saca todo a la primera. Bueno, sí, pero eso no tiene nada que ver con ser empollón o no. Efectivamente, una vez que dejé la laboral, pues tuve ciertas dificultades en buscar la forma, modo y manera de poder hacer una carrera universitaria. Y tuve que convalidar el bachiller laboral por el bachiller normal, que seguramente has hecho tú, el elemental, hacer unos latines, etcétera, porque en la laboral nos enseñaba mucho latín en misa, pero no para la vida del lenguaje académico. Y una vez que ingresé a la universidad, ciertamente todo me ha ido muy bien, porque los años que estuve en la universidad no tuve nunca dificultades, solía compatibilizar los estudios con algunas clases particulares con las que sustentaba el apoyo familiar, y así entró por primera vez en mi casa un transistor que otro, porque yo la música siempre la cultivé, y efectivamente después que finalicé la carrera tuve la fortuna de encontrar un gran maestro muy conocido en la ciudad de Oviedo, el profesor Ciro Arribas Jimeno, fallecido recientemente, y que me apadrinó de alguna manera. Entonces con él hice la tesis doctoral. Después de los años difíciles de la tesis doctoral, que yo creo que en la carrera universitaria quizás es el eslabón que más dificultades solemos encontrar los que tenemos vocación universitaria, tras finalizar mi tesis doctoral me fui un año de posgrado a Birmingham, y tras el año de posgrado todo me fue más fácil, es decir, conseguí una plaza a mi vuelta, una plaza de titular de universidad, entonces eran adjuntillas, pude casarme y ya cuando nació mi nuestro quinto hijo, pues conseguí la cátedra. Te casas con María Jesús, a la que no le gusta evidentemente la misma música que a ti, ¿no? Bueno, tenemos gustos musicales distintos, y yo diría que también en eso, como todo en la vida, los dos vamos madurando. Yo procuro ser menos pesado con la música, ella le va gustando más el baile, porque al principio no le gustaba nada, y hoy día, pues como te decía, participamos en clases de baile que nos encantan y nos relajan un montón. Es la mejor actividad intelectual que se puede hacer en el día de hoy, en nuestro tiempo, bailar. Es bueno para la mente, para el equilibrio psicológico, y por supuesto también para el físico. ¿Qué es lo que mejor bailas? Yo ahora últimamente, tanto María Jesús como yo le damos mucho a la salsa, me encanta. Todo lo que sea merengues, bachatas, etcétera. Tenemos una buena profesora en la Asociación de Vecinos de la Guía, en la que formo parte de la Junta Directiva, y estamos encantados. ¿Familia numerosa? Sí. ¿Y eso de alguna manera te condiciona también tu forma de ver la vida, no? En nuestro caso, la familia numerosa siempre la hemos concebido así. El matrimonio es una gran aventura,
una aventura que se vive en familia y evidentemente nosotros siempre hemos ido al impulso de las necesidades de la familia, de tal manera que, por poner un ejemplo que llega a oír de todos o que puede entender todo el mundo, pues era muy difícil tener un piso y nunca nos planteamos tener un piso, y sin embargo cuando llegó el sexto y no había manera de vivir en un piso de 90 metros cuadrados, pues fue cuando se cumplió el sueño que te decía antes de poder tener una casa en Sommió. Y esa es la situación actual. Vivimos en la Guía y ahí cogemos muy bien todos. O sea que una de tus películas favoritas sería La Gran Familia. Hombre, era simpática. Hubo varias, yo creo que hubo dos, ¿no? De Alberto Closas, ¿es posible? Y las hemos visto y te puedo garantizar que a mis hijos les encantó la película. Porque todos la han visto, lógicamente es una película en blanco y negro, pero desde que fueron pequeñitos, pues como la ponía mucho en televisión y disfrutaba mucho con La Gran Familia. Sí, hombre, ahí es muy de película. La realidad tiene más que ver con lo que decía yo de la aventura familiar, que siempre en toda familia suceden todo tipo de cosas. Y de vez en cuando pues suceden imprevistos que marcan, por decirlo de alguna manera. Hay que organizarse también, ¿no? Por supuesto, y hay que ahorrar. Y la mejor manera de ahorrar es siendo muchos, porque se van heredando perfectamente digamos, todas las necesidades materiales, ¿no? No hay ropas de marca, sino que las ropas vienen marcadas y condicionadas por la edad de cada cual, y en ese sentido es una escuela educativa, yo creo que mejor la familia que el propio colegio. Se educan entre ellos. ¿En la familia es lo más importante? Hombre, yo creo que sí, y además en un sentido amplio, Por supuesto, en lo que se refiere digamos, al inicio de toda la vida social, sí, porque todos nacemos en el seno de una familia. Y yo recordaba antes, gracias a tus preguntas, con muchísimo agrado la vida con mis padres, y a todos les sucede lo mismo. Y evidentemente uno de los grandes problemas que tiene la sociedad en el día de hoy es el gran desmembramiento que sufren las familias, las grandes crisis familiares que estamos sujetos en el momento actual. Siempre lo ha sabido, pero quizá en estos momentos la familia es objeto de mayor grado de crisis. Familia y cristianismo absolutamente unidos. Hombre, sí, Carlos, es así porque Jesucristo, que aludía anteriormente, Hijo de Dios, el maestro, el amigo, que no te falla en la vida, pues nació en el seno de una familia, por algo será. Y es el Hijo de Dios, conforme a la fe, y la forma en que se ha revelado es a través de una familia, José y María. Bueno, claro que sí, que es importante la familia. ¿Y en esta sociedad a veces te ves un poco fuera de lugar por defender todo esto? Para nada, porque tú ahora mismo me has llevado hacia el hogar de Nazaret, pero no necesariamente se requiere tener fe para entender el valor real que tiene la familia en la sociedad. Yo pienso que por el estatus del matrimonio, sea canónico o no sea canónico, de donación de un hombre y una mujer para lo que venga y para la crianza y educación de los hijos, pues es un fenómeno natural que lógicamente sustenta la propia sociedad. Que yo creo que es la célula básica de la sociedad, sí. Al margen de que sean católicas o no las familias. Tienes muchas inquietudes en la vida, está claro. Y hobbies, Inquietudes y hobbies. Y uno de ellos es el que hace referencia a los medios de comunicación. Sí. Te gustan mucho, ¿no? Sí me gustan los medios de comunicación porque creo que una de las cosas más preciosas, uno de los dones más bonitos de la que disfruta la humanidad es el don de la comunicación, el don de la palabra. Pero ojo, yo creo que las palabras encierran más que palabras. Ciertamente hoy día hay un lenguaje tecnificado que utilizan mucho los políticos, que es un lenguaje hueco, vacío, de engaño. Pero ¿cómo se manifiesta la amistad con palabras? ¿Cómo se manifiesta el amor entre las personas? Con palabras y hechos, pero que van acompañadas siempre de palabras. Yo creo que, y en ese sentido, claro, los medios de comunicación es una realidad tan agradable como que tú y yo estamos ahora en una tertulia, como dices tú, muy agradable, pero a la vez hacemos partícipes de esa tertulia a muchas personas que nos están viendo en Asturias y en otras partes del mundo gracias a Internet. Que yo soy un gran amante de lo global y de la globalidad y lo que supone hoy Internet. Y eso es bonito, y también permite hacer más extensivo
el término de familia, porque en definitiva somos todos una gran familia, la familia de la humanidad, que une continentes, que une personas, y que desgraciadamente lo que tenemos que procurar es que haya mucha más justicia, mucha más equidad, y de alguna manera que eso que todo el mundo se nos hace la boca, pero que es real, que haya más amor en el mundo. Has debatido con muchísima gente en medios de has debatido con muchísima gente en medios de comunicación, en tertulias, etcétera. Sí. ¿Quién ha sido el rival más difícil? Pues mira, yo pensé que iba a ser el ilustre maestro Gustavo Bueno, y ciertamente ha sido un placer coincidir con él en la 1 en un debate sobre la religión en un programa de Ana García Lozano. Creo que es un buen contertulio, es un buen showman, y aparte de, lógicamente, de todo el respeto que me merece su persona en cuanto a capacidad de debatir, capacidad crítica y, por supuesto, de provocar, ¿no? Que es un hombre muy divertido en los medios de comunicación. Para mí ha sido un placer coincidir con él en ese programa de la 1. Y luego ya en otras entrevistas o en otras tertulias que he tenido, pues yo recuerdo con mucha satisfacción las tertulias que teníamos aquí, en este mismo estudio, contigo, las tertulias futbolísticas que, de verdad, sin pretenderlo, pues, y te lo digo con toda la sinceridad del mundo, pues me han hecho muy famoso gracias a ese programa y gracias a ti, porque la gente pensaba en principio que estábamos todo el día aquí en el estudio, por la programación de Teleasturias, y sin embargo le encantaban esos debates acerca del fútbol que son de tanto arraigo popular, ¿no? Entonces yo creo que es bonito en la comunicación, sea de fútbol, sea de política, esto quizá ya menos porque está muy tecnificado, muy instrumentalizado y entonces a veces las palabras son huecas, no tienen... Pero en otro tipo de debates sin más, sí. ¿Va a subir el Sporting? Yo creo sinceramente que no, porque no está en condiciones de subir, pero me gustaría que subiera, obviamente. Fuiste directivo del Sporting, ¿qué experiencias de aquella época? Bueno, sí, efectivamente, hubo una época de mi vida un poco lúdica en donde del amor al Sporting pasé a la devoción. Yo, que siempre fui muy activo en la universidad y que me interesó siempre todo tipo de reformas y de mejoras de la universidad, hubo un momento muy crítico a raíz de implantación de la LRU que decidí tomarme un año sabático y entonces me dediqué durante año y medio más o menos, quizá 2, al fútbol y pasé, como digo, de la práctica a una devoción real, que es formar parte de una junta directiva de la cual estoy muy orgulloso porque fueron unas elecciones populares en Gijón que ganó Plácido Rodríguez Guerrero, otro compañero de la universidad, muy controvertidas pero muy certeras porque realmente fue una batalla popular que ganamos y entonces comprendí y vi desde dentro lo que es la realidad del fútbol. Fuiste un defensor de las sociedades anónimas deportivas y sin embargo eres un detractor. Perdón. Hombre, fuiste uno de los creadores de la sociedad anónima del Sporting de Gijón. Pero eso requiere muchas matizaciones. Es decir, el momento de transformación de los clubes de sociedades anónimas hubo unas presiones políticas tremendas de todo entorno local, en Gijón y en Oviedo, porque los casos son similares, mediante los cuales había que transformar todo aquello como estaba, como por la vía rápida, en una sociedad anónima. Entonces, en ese sentido, sí, si te refieres a que tuve que poner mi firma de defunción, en este caso, para un club histórico como el Sporting de Gijón, sí la he puesto y soy cofundador, por imposiciones de las autoridades del momento, del club en una sociedad anónima. Y ahora eres detractor. No soy detractor de la sociedad anónima. La ley de sociedades anónimas se dio un fracaso absoluto, porque los clubs que no han hecho una política de acuerdo y consonante con lo que es una sociedad anónima, lo que han hecho es gastar más y más, arruinarse más y sacar dinero de las arcas del Estado, ¿no? Y eso es un desastre. Entonces, ¿cómo voy a defender yo, que soy ante todo un ciudadano que se preocupa por la red pública, por las cosas públicas, por los servicios públicos, el que se esté invirtiendo dinero público en clubs que son sociedades anónimas? No. El amor al club lo había antes, cuando realmente eran los aficionados quienes regían los destinos del club, con mayor o menor acierto, con más o menos desacierto, pero eran los socios quienes depositaban, no los abonados, los socios quienes depositaban su confianza en favor de un presidente y una junta amateur. Ahora ya no, ahora es otra cosa. Pero lo que pasa es que, como se deduce muchas veces, es un fracaso total, donde no se toman en serio el fútbol, o lo toman en serio algunas personas solo para otro tipo de negocios, y al final quienes salvan la economía de los clubes son
los dineros públicos del entorno. Eso no estoy de acuerdo, y en ese sentido no seré nunca partidario de las sociedades anónimas, o tendré que decir sin pelos en la lengua que ha sido un auténtico fracaso la ley de conversión de recursos en sociedades anónimas. ¿Es una barbaridad pensar en una fusión? Bueno, vamos a ver. Yo, que con el pasar de los años, sí, antes dije que era playo, y también quiero haber dicho en otro momento, y lo vuelvo a reiterar ahora, me gusta Oviedo, me considero ciudadano de las dos ciudades, de alguna manera. El pensar en una fusión del Sporting y del Oviedo a mí se me hace difícil, se me resulta harto difícil. ¿Por qué? Pues porque la tradición siempre mantiene una rivalidad a ese nivel que yo creo que debe de pervivir. Y lo estamos viviendo en Gijón en estos momentos, donde ha cambiado totalmente la sociología del pueblo que acude al estadio del domingo, y parece que está resucitando una especie de sportinguismo que yo no recuerdo, porque sociológicamente el apoyo al club sí, pero el apoyo sin ningún tipo de críticas, como sucede en la actualidad, no, y ahora es auténticamente una forofada inmensa la que hay ahí. Entonces, ¿cómo vas a decir a esta gente que se va a fusionar con el Oviedo? Y no lo digo por los chalaos que se dediquen de un lado y de otro, es decir, de Oviedo a insultar a los de Gijón y los de Gijón a Oviedo, que eso a mí me parece que es residual en el fútbol, aunque desgraciadamente a veces es noticia periodística, sino lo digo porque creo que es la idiosincrasia de los seguidores del Sporting en el Oviedo es muy distinta. Ojalá que el Oviedo también resucite de sus propias cenizas, como reza a un himno de fútbol por ahí, ¿no? De sus laureles. Ese es el caso del Sporting. ¿Cuál ha sido el mejor jugador de fútbol que has visto en el Sporting? Los dos son amigos míos al día de hoy, y me es difícil diferenciar, quizá por este orden, Ferrero y Quini, pero tengo dudas de si no debiera haber dicho Quini y Ferrero. ¿Sigues viendo fútbol? Sí, con muchísima menos pasión que entonces. Me he aficionado al Universitario desde hace unos 6 años y veo, siempre que juega en el estadio universitario, veo al Universitario, y algunas veces incluso me desplazo, si jugaron los grandes, me desplazo a donde juega el Universitario, o sea que veo fútbol de tercera. Y el Molinón, hay muchas veces que en vez de acudir al estadio lo veo directamente por la televisión. Estás en el Consejo Social de la Universidad y en el Consejo de Gobierno. ¿La Universidad de Oviedo está a qué altura con respecto al resto de universidades que hay en España? Yo creo que, aunque, en fin, como todo el mundo sabe, son varias las titulaciones que ofrece la Universidad de Oviedo, yo diría que la mayor parte de las titulaciones está a un nivel superior a la media nacional, y en algunas es excelente, como podría ser el caso de químicas, ¿no? Yo creo que tenemos un prestigio que nos hace estar entre las primeras universidades del país. Yo creo que es bueno el nivel académico de la Universidad de Oviedo, y vamos a ver qué pasa ahora cuando nos adaptemos al espacio europeo. Ahí se necesita muy buena imaginación y poder ofertar titulaciones para que los asturianos no tengan que irse fuera de la región. ¿Qué ves en la tele? Poco. Y fundamentalmente los telediarios, aunque ya me empiezan a ser monótonos, porque también se han tecnificado en el sentido que decía antes, que es contrario a la humanización. Es decir, entonces ya hay mucho tópico, pero bueno, veo los telediarios siempre que puedo, porque creo que es bueno ver cómo va el mundo y gira. No ponen la bola que ponían antes, pero bueno, es interesante, y además tienes ofertas de distintos canales. Y veo fútbol siempre, me apasiona el fútbol, y yo creo que nada más, porque ni las series me gustan. Si hay debates sí suelo ver algún debate, y ya veo películas que yo mismo me descargo de internet y que selecciono. ¿Qué escuchas en la radio y qué lees en los periódicos? Los periódicos los leo todos los días, y en este sentido utilizo siempre ir desde lo local a lo global, es decir, que no veo periódicos de Madrid, leo la prensa local, leo los 3 medios, todos los días. Una religión, como si fuera británico. Me recuerda a la época en que estuve en Birmingham, que a la hora de desayunar tienes que estar con el periódico. Lo sigo viendo y pienso que esa prensa no acabará nunca. Me encantan los programas de radio. Tú sabes que voy a tu emisora y participo en una tertulia, creo que los jueves o los jueves. Y la radio siempre, por supuesto, en el coche siempre.
¿eh? Y prefiero en casa a veces escuchar música o radio a ver la televisión. ¿Te gusta Oviedo además, no? Oviedo es una ciudad preciosa, que además con el paso de los tiempos, pues yo me he ido enamorando más y más de Oviedo, y creo que ha quedado hermosísima. Es decir, la parte antigua de Oviedo es una auténtica gozada, es vivir toda la historia de nuestra comunidad, ¿eh? Es pasear en los alrededores de la catedral o por el Fontán, ver de qué forma se han recuperado edificios antiguos y cómo conserva ese sabor milenario. A mí me encanta. Luego, por supuesto, la vida que hago en Oviedo es una vida académica, de mucho roce con los colegas universitarios, no necesariamente de químicas. La química tiene que ser abierta. Me encanta tener tertulias con los amigos de Derecho o de Milán, del campus del Milán. Y Oviedo, francamente, la encuentro una ciudad muy saludable y muy vetusta. ¿El país más interesante que has conocido, aparte de España? Conozco prácticamente la mayor parte de los países europeos. La capital europea que más me ha impresionado, Praga. Me ha gustado más incluso que Viena. Y a un nivel parecido Budapest, no los podría comparar. También conozco muy bien Polonia y por supuesto todo lo que es el Reino Unido o Irlanda. Yo he colaborado en programas de intercambio Erasmus con Irlanda, y en Irlanda considero que es mi segunda patria, de alguna manera. No sé si por lo verde que es o por el carácter de los irlandeses, pero me lo paso muy bien en Irlanda. Muy rápidamente, ¿dónde te gustaría ir que no has ido todavía? Pues mira, África. Así como me podría morir sin conocer Estados Unidos, casi lo doy por visto otra vez, aunque es un dislate a lo mejor lo que estoy diciendo, porque la gente me ha dicho que merece la pena ser conocido. No me gustaría morirme sin conocer África y por supuesto Israel. ¿Este país es el mejor del mundo? Depende para qué. Cuando vas conociendo distintos países, vas viendo lo mejor, porque una forma de conocer los países es, y eso yo lo he practicado siempre y he enseñado a mis hijos a hacerlo, es enraizándote en ese país, conociendo a la gente y huyendo de toda la parafernalia. Yo hace poco, con motivo de las bodas de plata, fui con mi mujer a Egipto y he hecho barbaridades que estoy seguro que a lo mejor si las pienso antes no las hago, que es desvincularme de todo el paquete que llevábamos turístico, montar en el metro, ir a ver el barrio gótico, mezclarte con la gente y de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que todos los países tienen algo entrañable, algo que es lo que marca la gente y lo que marca las culturas, las personas y la cultura. Por supuesto hay piedras que también te transmiten lo que esas personas han sido capaces de hacer a lo largo de la historia. Pero España, efectivamente, yo no lo digo yo, lo dicen todos los colegas universitarios con los que he tratado, es un país donde se vive muy bien. ¿Sabes que se acabó el programa? No, pero yo seguiría aquí un mes. ¿Te acuerdas que cuando tomamos el café me dijiste 50 minutos? Dice... Bueno, hubo gente de la universidad que me dijo, ¿cómo vas a contar tu vida en media hora? Perdón, en 60 minutos. ¿Será un tráiler? Dije, yo no, es el capítulo primero, o sea que si quieres repito. Gracias, ya sé que esto es difícil. Gracias a ti. Pásatelo bien. Gracias a Telehistorias. Igualmente. Señoras y señores, volvemos el próximo jueves aquí en Teleasturias, en este programa del cielo a la tierra que intenta, sobre todo y fundamentalmente, que ustedes conozcan a personajes que a mí me caen bien. Normalmente me caen bien. Buenas noches.